Qué agradable tener la oportunidad de reencontrarnos en este familiar y apacible lugar, Plazoleta Barbatusca. Un lugar que nos ha acogido en los últimos meses con este programa que procura acercarse a la cultura, sobre todo a la cultura popular. Tuve la oportunidad, Pedro, de observarte en un programa anterior con Luis Eduardo, tocando temas muy, pero muy controversiales, que tocan directamente con la cultura del pueblo, que tocan directamente con las prácticas ancestrales, que tocan directamente con lo que ha sido, es y pienso que seguirá siendo el pueblo latinoamericano. Tocaron diversos temas, pero me dio la sensación de que quedaron en el tintero muchos otros que pienso podemos abordar hoy, con esa misma temática de diálogo informal, pero que procura a todas luces llevar la mayor información posible a nuestro pueblo. Me parece, Pedro, que se te quedó algo que es una práctica viejísima y es la siembra del agua. ¿Por qué no nos tocas un poco ese tema? Bueno, la cuestión de la siembra del agua, yo creo que para seguir aclarando la parte de lo que es la cultura popular ancestral, porque esto nos viene a nosotros. Cuando nosotros hablamos, y vos que diste filosofía en el bachillerato, hablamos de los griegos, de los sofistas, algunos que el origen de la vida o el origen del ser o el principio de todo era el agua, ¿no? Eso tiene su razón de ser. Si nosotros nos trasladamos aquí a nuestra América, a nuestros indígenas, que es la que más conocemos, los aruacos, ellos tienen con los principios del agua, que vos los conocés, es decir, el tratamiento que le dan al agua, eso tiene una razón de ser. Eso no es así, que a la gente le ocurrió, bueno, vamos a mirar el agua, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos ya en nuestro medio sobre la siembra del agua es algo que todavía no se ha podido borrar de nuestra gente, que es lo que han querido las élites, borrar la cultura popular. Entonces, a algunos les suena esto como que si nosotros de pronto estuviéramos haciendo apología de la ignorancia, de la superchería, ¿no? En fin de cuentas, esto es religión y religión es magia. Sí, sí. La siembra del agua. Existe la creencia, y yo la vez pasada puse un ejemplo de mi abuelo, porque yo crecí con mis abuelos que eran campesinos, ¿no? Sí, claro, claro. En la finca de mi abuelo, en los pies del cerro de Cinarote, y vamos a hablar para que la gente lo entienda más tarde, ¿no? El cerro de Cinarote es el cerro más alto que uno ve cuando baja de San Agustín, un cerro escarpado que no tiene vegetación. Al fondo llega para la vía Brotaré. Allá al pie de ese cerro está la finca de mis abuelos. Al lado de la casa hay una fuente de agua. Y desde que nosotros fuimos niños a la finca, sabíamos que esa fuente de agua nació porque mi abuela vino al agua de la Virgen con un calabazo, lo llenó y fue y lo sembró en una hondonada detrás de la casa. Le rezó, era agua bendita, ¿no? Sí, señor. Le rezó 7 noches o 9 noches o un mes, bueno, de tu manera ella le estuvo rezando y, cosa extraña, apareció una fuente abajo de donde ella sembró el calabazo. Estas siembras son muy conocidas dentro de nuestros campesinos de toda esta parte de la ladera, de las laderas de la cordillera donde no había fuentes de agua. Los campesinos se sitúan y los pueblos donde está la fuente de agua mayor. Esa ha sido históricamente la tradición, claro. Esta es la tradición, pero arriba no, los que están arriba no tienen agua, entonces siembran agua y tienen agua para la casa. Pedro, mire, al respecto de lo que usted está haciendo referencia, y sobre todo cuando habla de terreno de ladera, hay una situación que fue, y creo que sigue siendo parte de la cultura andina, sobre todo en el sector incaico, en lo que es el Perú, y cuando digo Perú me refiero incluyendo a Bolivia, que era parte del Perú, el Alto Perú. Claro. Pues. En esas zonas semiáridas, los aborígenes tenían por costumbre sembrar
agua de lluvia. ¿Qué es sembrar agua de lluvia? Básicamente es aprovechar las correntías superficiales, o sea, las corrientes de agua superficiales, en terrenos demasiado inclinados que podían propiciar, y de hecho lo producen, erosión, porque arrastran la capa vegetal. Entonces, ¿qué hacían los aborígenes? Cogían lo que podíamos llamar curvas de nivel y abrían zanjas, Pedro. Zanjas del orden de más o menos medio metro de profundidad y 30 centímetros de ancho. Y en esas zanjas se depositaba el agua que corría. Eso lo hacían cada 20 a 30 metros. El agua que corría de ese pequeño espacio de 20 o 30 metros y se estancaba allí y luego lentamente se filtraba. Obvio, al filtrarse mantenía el terreno húmedo y luego se iban formando, como es natural, como es tan sabia nuestra naturaleza, se iban formando fuentes subterráneas, estanques subterráneos. Esos estanques subterráneos en un momento dado afloraban terreno abajo y tenemos las famosas aguas nacidas. Exactamente, sí. Entonces, es decir, lo que es, sin saberlo científicamente, o por lo menos técnicamente, nuestros campesinos hacían lo mismo, ¿no? Sí, señor. Sembraban un calabazo con agua, esa agua se filtraría. Sí, no, y agreguémosle, Pedro, que en el acto físico de sembrar ese calabazo iba en derredor suyo una abundante vegetación. Ahora, el calabazo es de un material degradable. Degradable, ahora es un material grueso y absorbe, es como una esponja. Sí, señor. Solamente la capita de encima es la que es fuerte, pero eso absorbe el agua, entonces el agua permanecía en este calabazo un poco de tiempo hasta que al final bajaba, abría alguna brecha, se iba por alguna grieta y algún afloramiento. Por eso digo, cuando digo Cerro Ginarote, estamos hablando de 2.000 metros y abajo a 1.400. Sí, claro. Pues claro que el agua de allá se escurre por esas escurrederas y sembrando el agua baja. Y esa es la única explicación que le puedo dar racional, ¿no? Racionalmente, sí, señor. Entonces, sí se puede sembrar agua. No, y de hecho es una práctica supremamente bondadosa con la naturaleza, es una práctica ecológica, es una práctica que nos permite un mayor aprovechamiento de las aguas en temporadas de lluvia. Aparte de la que te menciono, de esas zanjas que todavía las elaboran, existen otros mecanismos ya un poco más modernos, en donde simplemente abren un highway, como lo llaman en la costa, ¿no? Un espacio profundo al que lo impermeabilizan, le colocan un plástico, le colocan una cosa, y eso permite acumular una cierta cantidad de agua en época de lluvia, que es obviamente aprovechada en época de verano. Eso, aparte de preservar el medio ambiente, aparte de evitar que se nos despilfarre este valiosísimo líquido, porque Pedro, lo preocupante es, así Donald Trump diga que no, lo preocupante es que tenemos una carrera aceleradísima hacia el calentamiento global y las consecuencias las estamos viviendo y las van a padecer con mucho más ímpetu nuestros herederos, nuestros hijos o nuestros nietos, indudablemente. Mira, por ejemplo, Pedro, lo que pasó ahorita en Texas o en Texas. Espantosísimo lo que está viviendo esa comunidad norteamericana. Y es apenas el comienzo de una total ruptura del hombre con la naturaleza, que no lo tenían nuestros ancestros. Ellos tenían una relación muy, pero muy armónica, al estilo de la cultura seno oriental, ¿no? Una relación armónica muy buena con la naturaleza. Los indígenas aquí nuestros de la zona fronteriza entre Chocó y la zona cafetera y el Valle del Cauca, esa parte ahí, los emberacatíos, por ejemplo, ancestralmente cultivaban, Pedro, en zonas que uno dice, pero ¿cómo así? ¿Cómo pueden cultivar una ladera tan empinada? Ellos lo que hacían sencilla y llanamente era romper el bosque, tumbar árboles, y los árboles quedaban allí, en el suelo. O sea, entre un árbol y otro, sembraban el país, sacaban 2 o 3 cosechas y se iban. Y al cabo de 25 años volvían cuando ya la naturaleza se había totalmente recuperado. No había absolutamente nada que afectase el medio ambiente. Es que a los indígenas nosotros todavía tenemos oportunidad de aprenderles.
Pero como llegamos fue aquí a destruir la cultura de ellos, porque no era cultura, ¿no? Empezamos a negarla, pero todavía es que los de las tierras nevadas, a mí siempre me ha impresionado la forma como los Kogis tratan el problema del agua y de dónde sacan el cuento ese que nosotros somos los hermanitos menores. Ellos son los hermanos mayores, los encargados de cuidarnos, de proteger la humanidad. De proteger la humanidad, y proteger la humanidad es proteger el agua. Sí, señor. Y no esta es la fuente que está ahí, sino la que está arriba, de donde vienen todos. Los ritos, todos esos pagamentos, toda esa parte de la cultura Kogi que está cuando van a sembrar sus cultivos también. Es decir, ¿por qué tienen que pedirle permiso a los dueños y a las dueñas? Que son una especie como de duendes, de hadas madrinas de los bosques. Hay que pedirle permiso. Si los dueños y las dueñas no dan el permiso para que ellos talen y siembren, no siembran. Al estilo de la cultura irlandesa, ¿no? Los irlandeses Sí. son riquísimos en esa armonía con el bosque, con la naturaleza, con lo verde, ¿no? Ahora, ellos tienen muy claro, no siembran al lado de la quebrada, pero tampoco siembran en las partes altas. Claro. Si están protegiendo la fuente arriba y la fuente abajo. Entonces, eso es lo que nosotros hoy día Y para utilizan qué. el sistema de terrazas, ¿no? Para Sí, evitar la erosión. terrazas, Claro. sí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos pensando hoy día? El problema del agua, y debatimos el problema del agua, y hablamos del agua, y mil cosas, pero no hacemos lo que hacen ellos. Sí, señor. Aquí a los colegios los convencemos de que hagan programas que siembren un arbolito en la parte más árida, y los sembramos en abril. Gracias, hija. Buenos días. Los sembramos en abril, en mayo nacen las hormigas culonas y se los comen. Entonces lo que estamos haciendo es darle de comer a las hormigas en vez de proteger el agua. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de tomar conciencia de que porque nuestras culturas más ancestrales cuidaron el agua, nuestros campesinos la cuidan, así digan que no. Es un planeta acuático. El agua es el elemento mayoritario. No sé por qué le llamamos tierra si vimos más el agua que la tierra, pero bueno. Pero sin embargo, Pedro, de esa inmensa cantidad de agua que hay en la tierra, solo es aprovechable, solo es utilizada por el hombre porque es adecuada para su uso, es agua potable, pues no potable, es agua dulce, digamos. Agua tratable. Agua que puede ser tratada, agua dulce, digamos. Es menos del 3%. Menos del 3%, Pedro. Y de ese 3% la mayoría es subterránea, esa es otra cosa, ¿no? No es la que vemos en superficie, es subterránea. Por eso el peligro tan grande que implica esa práctica que estamos ahorita implementando en Colombia, el fracking, que ya Colombia lo autorizó. Muchos países lo rechazan y el nuestro olímpicamente abre la puerta, ¿no? Al fracking. Lo peor del fracking es que en San Martín se está practicando y en el Catatumbo. Imagínense. Y nosotros, como somos del Catatumbo ahora en el post-conflicto, no nos hemos dado cuenta de que a nosotros es a quien más nos va a perjudicar. Sí, obvio, claro. Que las fuentes de agua se le acaben a los agricultores y a los ganaderos o se las contaminen de acá del sur del Cesar o a los del Catatumbo, porque ¿de dónde vamos a sacar nosotros para vivir? Para que el público que nos está viendo y oyendo tenga una idea más clara. El agua que se deposita en los estratos subterráneos generalmente se encuentra entre una capa impermeable y otra capa medianamente permeable que permite que se filtre y se acumule allí y en algunos casos corre, hay ríos subterráneos. Pero cuando exploran en búsqueda de gas o de petróleo utilizando esta técnica de fracking, lo que hacen es explotar o colocar explosivos, digámoslo, a cierta profundidad que fracciona, que parte la roca para poder extraer gas o petróleo y en ese romper la roca, Pedro, se nos escurre el agua, Claro, se nos pierde. eso es lo que la Se nos gente, pierde. los defensores del fracking, pues nos hablan de los precios del petróleo y de la escasez del petróleo. Sin embargo, los banqueros, que son los que le prestan la plata a las compañías
no están muy convencidos de que esa sea una muy buena utilidad al futuro. Pero los que quieren sacar de ahí todo lo que hay debajo. Rápido, o sea, enriquecerse de la noche a la mañana. Sí. Se enriquecieron, acabaron con esto. Ahora, lo grave para nuestra medio, nuestra naturaleza, es que a eso, para poder que flote el petróleo de esas profundidades de más de 11.000 metros, hay que enchuflarle agua. Así, exactamente. Entonces Porque el petróleo es más liviano que el agua, entonces... El petróleo sube, claro, pero el agua también viene. Y esa agua va contaminada ya. a contaminar las fuentes que están todavía debajo y las de arriba, porque de todas maneras tienen que sacarlas aquí arriba. Entonces tiene un doble efecto contra el agua. Contamina los acuíferos subterráneos y contamina las quebradas y los ríos de los cuales nosotros nos surtimos. Por eso es que para la agricultura el peor negocio, la peor amenaza es el fracking. Pero sin embargo aquí en Colombia... Sí, yo veía con curiosidad y con preocupación, claro está, Pedro, el que una buena cantidad de países abiertamente su legislación se ha opuesto a esta práctica, ¿no? Y curiosamente en Colombia, no, todo lo contrario. Consideramos que es viable sin ver el daño tan espantoso que esto le va a causar, como lo acabas de explicar, Pedro, a las fuentes hídricas. Colombia es uno de los países que digo que tenía porque ya ha venido mermándose, una riqueza hídrica impresionante. Es uno de los países con una mayor diversidad biológica, que hay especies rarísimas y únicas en el mundo, y todo eso infortunadamente es la palabra más adecuada, infortunadamente lo estamos destruyendo, Pedro. Y aquí sí comparto contigo plenamente en que tenemos que volver a las culturas ancestrales, a esa armonía que ellos manejaban con la naturaleza, a ese cuidar el medio ambiente, porque la verdad es que aquí solo tenemos, desafortunadamente, una única casa que se llama tierra. No hay más. No hay más. No podemos darnos el lujo de destruirla. No tenemos para dónde más ir. No tenemos para dónde más coger. Es la única. Y no podemos darnos el lujo de destruirla como infortunadamente lo estamos haciendo. El agua es y seguirá siendo un elemento nodal, fundamental para el desarrollo del ser humano y de todas las especies vivas. Y vamos a la parte de esa cultura popular, ¿no? Que también inventó aquello que dice que algo tiene el agua cuando los curas las bendicen. Sí. De manera, es que este algo es lo que toda la vida todos se dieron cuenta que era vital. Sí. Somos 70% agua. Pero gente seres vivos que la palabra vital no la tiene en su lenguaje, sino la palabra resultado económico, ganancia, utilidad, acumulación. Y en esas estamos. Decías que en Estados Unidos hay estados que prohibieron el fracking, porque se dieron cuenta de los resultados que les había generado inmediatamente lo cerraron. No permiten el fracking ahí. Pero nosotros sí, porque consideramos que están equivocados los gringos, cosa extraña, ¿no? Cuando siempre los imitamos, el día que ellos hacen algo que sea bueno para nosotros, entonces decimos que están equivocados. Ayer, por pura casualidad, en las redes sociales me llegó un video. Esto es tan popular en la cultura gringa, los Simpsons, y están tocando el tema del fracking. Pero interesantísimo el video porque es una crítica mordaz a los efectos que eso trae en el agua potable de una comunidad cualquiera. Pero es un video que, repito, lo sacaron los norteamericanos y es una autocrítica porque ellos son los mayores impulsadores, pero a su vez es una especie de enseñanza para todos nosotros. Pero volvemos al tema, muy pocos estamos o creemos estar conscientes de lo que implica perder ese elemento tan valioso como es el agua, o reducirla fundamentalmente, ¿cierto? Ya hoy nos estamos quejando, y con mucha razón, aquí en la Mojana Sucreña, por ejemplo, ahí los cenúes o sinúes ancestralmente tenían un sistema de canales que repartían el agua y no permitían inundaciones, ahora no se inundaba nunca. Llegamos nosotros y eso se inunda permanentemente. Bueno, y se supone que antes llovía más, ¿no?
Entonces, ¿qué tenían ellos tan sabio que les permitía convivir y aprovechar la naturaleza? No solamente convivir y aprovecharla. Aprovecharla, pues Claro. que de eso que se trata, ¿no? De que la gente no se muera de hambre porque no puede sembrar, porque hay que cuidar la naturaleza, sino que siembre y la naturaleza no se resienta, por el contrario. Y nosotros no, desafortunadamente infortunadamente, no tenemos esa situación. Cada vez la cosa está más complicada, Pedro, cada vez el problema del agua es más acuciante y cada vez yo pienso que tenemos que beber, para emplear una palabra relativa con el tema que estamos hablando, beber de esas fuentes primarias de nuestros ancestros. En la siembra del agua lluvia o en la siembra de agua tradicional de la que hablaba al principio con el agua bendita, que es una práctica que a la larga pues, se puede explicar científicamente por las aguas subterráneas. Sí, pero es que en esto es lo que vemos, ¿qué es lo bueno que tiene eso? No, puede que sea una creencia, la dirán pues mágica, estúpida, lo que sean, pero es que como creencia era una práctica que lo favorecía a ellos. Sí, señor. Creían en el agua. Para el campesino era muy fácil bajarse de la laderita e ir a ubicarse allá en la parte del pequeño valle donde tenía agua. Pero si él creía en que sembrando agua su vida iba a mejorar, pues lo hacía. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener. Si creemos que nuestra vida mejora con el agua, pues cuidémosla, protejámosla, aumentémosla, hagamos algo para que no se nos acabe. Pero es lo contrario. Y hay un elemento muy curioso, Pedro, que si uno lo mira desde el punto de vista histórico, uno observa que las culturas, hablemos de Colombia en particular, uno observa que las culturas precolombinas que se ubicaron en las márgenes del Río Grande de la Magdalena, por ejemplo, fueron básicamente la cultura caribe, ¿no? Los indios de origen caribe. Y desde el punto de vista del desarrollo cultural, poco evolucionaron. ¿Por qué? Hombre, porque la naturaleza es tan pródiga, es tan bondadosa, que todo lo tiene en la mano. No tiene necesidad de inventar, de crear, de desarrollar, porque todo está dado. Al contrario, los que les correspondió vivir en las zonas, en los altiplanos, en las zonas altas, donde la naturaleza no es tan bondadosa, donde tienen que pelear día a día por la subsistencia, esas culturas terminan siendo mucho más desarrolladas. Mira los taironas en la Sierra Nevada, mira los muiscas en el altiplano cundiboyacense, para hablar de dos, mira la cultura sanagustiniana. En fin, son culturas que se desarrollaron gracias a esa necesidad de luchar con la naturaleza para sobrevivir, pero sin deteriorar la misma, manteniendo la armonía. Y los obligó a producir. Obvio. A producir mentalmente. Sí, sí. A ser muy, pero muy creativos. Para los caribes era muy fácil. Se acabaron los venados en esto, pues ellos sabían que allá, al lado de las aguas había, pues iban hasta las aguas, allá armaban rancho y mataban venados y comían. Gracias, hija. Pero no tenían los de la ladera que vos decís. Les tocó empezando porque desarrollar algo de arquitectura. Tenían que tener una casa fija. Y les tocó inventar una casa. Les tocó buscar abrigo, por el clima lo exigía. Entonces, a tejer, a desarrollar mantas, una cosa, la otra. Y eso los hizo desarrollar mentalmente, ¿no? Sí. Recordemos aquel que decía que el trabajo... La necesidad de la madre de la creatividad, definitivamente, ¿no? Y que el desarrollo en el desarrollo de la inteligencia, el trabajo en el desarrollo de la inteligencia, del cerebro es. Sí, sí. Que es la famosa teoría de Carlos Marx y Federico Engels. Así que fue el trabajo lo que desarrolló, transformó el cerebro, indudablemente contribuyó al proceso evolutivo del ser humano. Sí, definitivamente, Pedro, estas culturas, estas prácticas, mejor nuestras, de la siembra del agua, tienen mucho que ver científicamente, porque obviamente ya más o menos tocamos el tema aquí, y sobre todo lo que a mí más me ha impactado de esto es que es una relación armónica con la naturaleza. Es una forma de preservar el medio ambiente, es una forma de cuidar los espacios aprovechables como la capa de humus o la capa fértil de las tierras cultivables, y es una forma de crecer, mejorar, aprovechar la naturaleza sin deteriorar el medio ambiente. De ellos deberíamos aprender indudablemente. Y hablamos de que esto de la parte con la religión, esto es magia y religión, pues van unidas, ¿no? A mí me contaba
un campesino de la parte plana que nosotros decimos al Valle del Magdalena, de Patiño. Yo le hablábamos sobre el agua, porque en la finca hay mucha agua nacida. Y yo, esto sería que sembraron agua por acá. Entonces él me dio la otra explicación racional, la de allá. Ajá. Pero me dijo, pero donde donde yo vi, fue por los lados de la finca Fátima, que yo trabajé allá. Es decir, en las laderas, pero hacia allá, ¿no? De la ladera de nuestra cordillera. Sí, claro. Digo, era un señor, él era de Ocaña. Y no había agua, y él fue y se trajo un calabazo por allá del agua de la Virgen y lo sembró, y hubo agua para él, y ya la quebradita siguió creciendo. Entonces los de abajo la utilizaban, y allá arriba, junto a la finca de él, había un pozo grande, y las señoras venían a lavar. Entonces el señor las corrió, le puso cerca a la lagunita, y no los dejó. Y se le secó el agua. ¡Qué barbaridad! Es decir, por el egoísmo. Por el egoísmo, castigo, ¿no? Entonces venimos el castigo, parte de la religión, del Dios. Pero eso hacía parte, esas teorías, es como que yo la conté acá, la de la leyenda de la laguna de Cinarote. Allá en Cinarote hubo una laguna, como la hubo aquí en Salimbilla, que se secó hace unos 20 años. Detrás de la casa de Salimbilla había una laguna. Debía ser de agua lluvia, pero era de la época. O afloramiento de una parte mucho más alta, seguramente. No, es la parte más alta. Ya no hay más alto. Eso es lo más alto, ya no hay más. Antes de pronto era así. Sí, de pronto agua lluvia, y estaba bastante. Cuando empezaron a ampliar la carretera, pues metieron mucha dinamita y fracturaron y el agua se fue. Las rocas y se fue. Cinarote, allá hay el vestigio de una laguna, de que hubo agua. Allá hay un humedal. En la parte más alta de Cinarote hay un humedal. Había una laguna. Esta es la leyenda. La laguna era la que surtía de agua a todos nuestros indígenas carates, a los de allá que eran los caracicas. Claro. Y en la laguna había, y esto es de los chicchas, ¿no? Porque esta misma leyenda está en toda la región chiccha. Sí. Había una pata que tenía unos paticos de oro. Entonces resulta que decía que el día que alguien cogiera un patico, la laguna se secaba. Bueno, pues ese invento es muy racional, ¿no? Había que cuidar la laguna. Había que cuidarla. Y qué mejor que este ponerle tipo una cuestión. Estas alegorías, sí, claro. Pero hubo una vez un indígena que subió y le robó un pato a la pata. Y la pata empezó a batir las alas en forma tan fuerte que se levantaron olas tan grandes que rompió el dique que separaba, que contenía el agua, y el agua se desbordó hacia la parte donde los indígenas vivían, y bueno, era el desastre. Pero era la forma de cuidar la laguna. Sí, era un mecanismo, claro, para cuidar. No sabemos qué pasó, por qué razón la laguna sí se desbordó. Porque de hecho allá tiene que haber existido la laguna, se desbordó. Es que Pedro, mire, esa sapiencia que el pueblo siempre ha tenido es maravillosa. Uno mira, por ejemplo, en el caso de las culturas caribeñas, hablemos, por ejemplo, de la población afrodescendiente en Cuba, que se trajo toda su cultura y surge la santería, una amalgama entre prácticas suyas y prácticas cristianas. Entonces, los dioses suyos son los mismos dioses de la cristiandad. Santa Bárbara, por ejemplo, es una deidad suya, pero ellos la denominan según su tradición con el nombre primitivo suyo, y pudieron preservar la cultura de esa manera. Lo mismo pasó entre los aborígenes descendientes de los mayas, porque ya los mayas habían desaparecido cuando los españoles llegaron, pero los descendientes de los mayas hicieron algo parecido, ¿no? Amalgamaron su cultura y su religión a la religión cristiana. Entonces uno observa que es una forma muy sapiente, muy inteligente de mantener los suyos sin entrar en conflicto con quien los dominó. Exactamente, es decir, y nosotros aquí, que no, eso por allí, Salomón Calmanovic, que fue codirector del Banco de la República. No, el antropólogo. Ya sé a quién te referís. Sí. Es de origen belga o por ahí, en todo caso del norte de Europa, sí. Bueno, el nombre ahorita se nos pasa ya por el Alzheimer, ¿no? Está bueno el asunto.
Pero aquí en la cercanía, en el Valle del Magdalena, en la región del Monpós, está la danza de las cucambas. Y la danza de las cucambas es una mezcla entre la cultura chimila y la parte de la religión, de la parte de lo que los españoles llevaron. Sí. Es una forma de mantenerse sin entrar en conflicto, claro. Exacto. Inteligentísimo. Inteligentísimo. Era una danza que hacía la gente a su Dios. Y era una forma de rechazar los espíritus malos que dañaban las cosechas. Cuando los españoles llegaron, los monjes, ¿qué fue lo que hicieron? Pues permitirles que ellos danzaran frente a la iglesia. Claro. Al nuevo Dios, ellos le danzaban y le hacían y entonces ellos entraban hasta la iglesia, aceptaron el nuevo Dios y le siguieron pidiendo, pero la parte de ellos, lo que eran sus espíritus malos, el diablo también se lo llevaron y representó eso. Entonces las salían a correr el diablo. Las religiosas salían a correr el diablo, ¿no? Pedro, y riquísimo este diálogo, sobre todo con temas que tienen que ver con nuestras raíces históricas. Ha sido muy placentero compartir contigo este momento. Pues lo mismo, realmente, a mí me gusta mucho porque esto es acercar a la gente a nuestra cultura. Sí, que ese cuento de que la gente culta es la gente que toca Beethoven o que oye Beethoven o que oye o tal cosa. No, la cultura nuestra esa también podemos mirarla y tenemos que estudiarla. Sí, señor. Es muy rica. Muy bien.